clamando siempre al Señor, iglesia, en acción de súplicas, en permanecer en oración, orando los unos por los otros. En este día clamemos al Señor por su iglesia en el mundo, la iglesia del Señor Jesucristo, por las personas que ha de agregar a su iglesia, por las familias representadas, las familias de los pastores que nos ha puesto para la orientación de cada uno de nosotros, por las personas que sabemos que están con quebrantos en su salud, por los jóvenes. Aquí tenemos un remanente de ellos, de jóvenes esforzados, por este país y sus gobernantes. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente expositor. Mejores sermones son predicados a 5 personas, a 6 personas, y solo Dios se glorifica en ellos, porque el propósito no es la fama ante el mundo. El propósito es la gloria de un Dios santo, 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 que su poder todos los días se perfecciona en nuestra vida. Bienvenido, hermano amigo. Buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo han estado? Para mí es muy grato estar hoy aquí frente a ustedes nuevamente. Un honor no merecido. Y me gozo por estar aquí nuevamente frente a ustedes. Añoraba tenerlos cerca, pero por la gracia de Dios Él nos ha puesto hoy aquí para que conozcamos más acerca de sus grandezas y aprendamos a vivir cada día más para Cristo, como Cristo, en Cristo. Y el tema principal que hemos venido hablando en toda la mañana, Filipenses 1, 21 y 22, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Quiero que oremos un poco para que sea nuestro Dios y nuestro poderoso Salvador guiándonos en este estudio, como lo ha hecho en toda la mañana con los expositores anteriores. Pido, Señor Jesucristo, que me guíes, que me ilumines, que no mires la bajeza mía ni mi pecado, sino que sea utilizándome como un instrumento vivo. Pasa por alto mis rebeliones, pasa por alto mis pecados, y enséñame en tu justicia, Señor. Líbrame en tu justicia, Señor. Bendice a los que hoy estamos aquí, ensancha sus corazones para que podamos comprender cada día más y más tu verdad. A ti, Cristo. Que vivamos la vida eterna hoy, como para Cristo. Amén. Bueno, el día de hoy que estamos celebrando el mes de la Reforma, este tema tan amplio, para mí el vivir es Cristo. Y como decía Daniel al principio, que el vivir en Cristo inicia desde cuando se es hijo, y prácticamente me dejó sin sermón, porque el rol que me correspondía era ser, para mí el vivir como Cristo, como empresario y como padre. Pero como padre ya no hay nada que hablar. Ya el hombre parece que tuviera como 10 hijos. La Escritura, la palabra de Dios, es un libro transparente, original. Él no edita nada. En ningún caso de la vida de cada uno de los personajes que escribieron la Escritura. Él nos cuenta tal y cual como fueron,
sin ocultarle ninguno de sus pecados, sin ocultarle ninguna de sus rabietas, sin ocultarle ninguna de sus imperfecciones, sin ocultarle sus pecados, ni tampoco su estilo de vida. No fue escrita por personas que volaban, levitaban o fueran ángeles, sino personas comunes y corrientes, como los que hoy estamos aquí. Y hoy me dirijo desde mi imperfección, desde el ángulo empresarial. Y bueno, alguito como padre que me dejaron ahí por decir algo. Ya todo está dicho. Pero todo esto basado en las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar de rasgar algo más de este tan maravilloso tema que estamos tocando hoy acá. Y como empresario, como padre de familia, como esposo y servidor de ustedes, solo por la gracia de mi Señor, solo por la gracia de mi Salvador y por su misericordia y para la honra de Él, estoy aquí, gozoso y contento. Y yo sé que aquí todos pasarán o están pasando o han pasado por el proceso duro de dejar la carnalidad, esa carnalidad que nos lleva al pecado. En mi caso yo sigo pasando, y por la gracia de mi Señor y por su misericordia, Él me acompañará en ese proceso, Él me acompañará en ese proceso. Pero una cosa estoy seguro, que Cristo, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador, se ofreció una sola vez y para siempre por mis pecados pasados, presentes y futuros. Mi esperanza hoy es que Jesucristo, Él mismo, nos lleve a todos, a ustedes y a mí, a tener esa gran seguridad por medio de su Escritura, por medio de su palabra. Y quiero iniciar esta enseñanza con una cita, una frase de Carlos Spurgeon, que dice: no vengo a este púlpito esperando que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Mi esperanza está en otra cosa. Espero que mi Maestro, mi Salvador, mi Señor Jesucristo eche mano de alguno de ustedes y me incluya a mí y diga: eres mío y serás mío. Mi esperanza surge de la gracia gratuita y no de la voluntad y no de la libertad de la voluntad humana. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno y nunca, jamás una al cielo. En ese orden de ideas quiero hacerles una pregunta y voy a cuestionarles bastante hoy, en este día. ¿Es usted un cristiano que realmente puede decir que para usted el vivir es Cristo? Y si lo es, ¿por qué? Cuestiónese. Y el apóstol Pablo nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos. Segunda de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5 dice: probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vivir para Cristo es cuestión de cuestionarnos cada instante, cada microsegundo de nuestra vida, independientemente de cualquier sea el estilo de vida o profesión o situación en la que nos encontremos. Debemos preguntarnos esto. Es muy posible que nosotros solo estemos viviendo una fantasía cristiana, algo para mostrar, y que solamente estamos vestidos de un ropaje cristiano si no estamos evidenciando lo que realmente debemos ser: hijos de Dios, vivir para Cristo, tener esa certeza de que si hoy mismo llega Cristo por segunda vez,
podemos decir, puedo morir en Cristo Jesús y he ganado el cielo. Por misericordia, claro, por gracia. Pero he mostrado una evidencia. ¿Cuál es tu fe entonces? ¿O en quién está depositada esa fe? O más bien, ¿de dónde proviene tu fe y para qué? ¿Cuál es el testimonio que tú estás presentando hoy? No solamente aquí en la iglesia local, lo que hablaba mi amigo Puyo. No es aquí donde venimos a evidenciar que para nosotros el vivir es Cristo y aquí mostrarnos angelicales, celestiales, espirituales y del quicio de la puerta para allá que ya no está en puerta estrecha, sino puerta anchota. Usted vive hoy la vida eterna, estás viviendo hoy la vida eterna y estás mostrando testimonio de ello. Preguntémonos eso. Primera de Juan, capítulo 5, del verso 11 al 12, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, de Dios no tiene la vida. ¿O es que acaso tu testimonio es lo que habla ahorita mi hermano Pedro? Ser famoso o querer ser famoso o mostrar ser famoso, o tal vez querer ser próspero o mostrar ser próspero. O tu testimonio es querer abrir una iglesia, tener una iglesia, un grupo de oración. O tu testimonio es que ya no estás pecando, que todo te sale bien, que estás predicando, que estás evangelizando, que diezmas, que estás discipulando, que tienes muchas posesiones, que eres generoso con la obra de Cristo, que oras más de 1 hora al día y que hace buenas obras al necesitado. ¿Ese es tu testimonio? Amigos, por medio de la Escritura he aprendido que si yo llegare a hacer cualquiera de esas cosas, por perfectas que fueran, para un resultado pro salvación o para un resultado de querer ganarme la gracia o alcanzar misericordia de Dios, o para mostrar que soy un cristiano, estoy seguro y convencido que solo me ganaría el infierno. Amigos, lo único que a mí me da esperanza, paz y seguridad de ser un cristiano salvo y santo es que Cristo murió por mí y pagó la deuda. Me hizo justo, libre de condenación y de pecado. Me hizo perfecto ante el trono de la gracia. Él mismo se ofreció por mí. Él fue mi sustituto con un sacrificio sin mancha para perdonarme todos mis pecados. Que la gloria de lo que evidenciemos o seamos sea siempre para nuestro Dios. Él es el que hace, Él es el que da, Él es el que quita, Él es el que pone. Gracias a su Hijo Jesucristo y gracias al Espíritu Santo, le doy siempre por aplicar esta verdad en mi corazón. Y que nada, pero nada es nada de lo que yo llegaré a ser aportará ni siquiera nada a ese regalo precioso que Cristo me ha dado, ser su Hijo. Y ese regalo tan precioso, ese empaquetamiento que me da a mí de la salvación, me debe llevar a mí a vivir para Cristo en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestras vidas. Yo sé
que en esta iglesia enseñan esto, pero no me es molesto repetirlos, recordárselos. Nada de lo que hagamos, así estudiemos, prediquemos, escudriñemos, seamos dadivosos, bondadosos, generosos y todo lo que termine en osos, nada de eso me aumentará más, ganarme más la salvación. Nada de eso me aumentará en nada lo que Cristo ya hizo una sola vez y para siempre, en esa obra perfecta, en su perfecto sacrificio en la cruz. Ahora le pregunto, ¿esto te decepciona en algo? ¿Piensas que el esfuerzo no vale nada? ¿Te decepciona que de tu confianza en esas cosas, en hacer aquello, en hacer esto, se estén perdiendo? Amigos, la única manera en la que tú puedes tener expectativas que te lleguen a decepcionar en la vida es cuando crees que mereces algo, dice un teólogo. Pero si tú sabes y conoces que no mereces nada, entonces toda bendición, por pequeña que sea, la verás enorme. Y siempre dando la gloria a Dios. Vuelvo y les pregunto, ¿alguna vez ustedes han cuestionado a Dios por lo que pasa en tu vida o por la que pasa en la vida de algún amigo o un familiar? ¿Es tan difícil aceptar la voluntad de Dios? O mejor cambio la pregunta, ¿es tan difícil conocer la voluntad de Dios? En mi percepción parece que sí. Pues ninguno de los, digamos, de los profetas, en el caso, vamos a colocar un ejemplo, el apóstol Pedro evidenciaba esto, que él escuchando de los mismos labios de Jesucristo que tendría que pasar por la cruz, que tendría que morir, que tendría que padecer, él trata de cambiar la historia. Pedro no podía aceptar que Jesús le estaba revelando la voluntad de Dios. El cuestionamiento de Pedro no tiene excusa. Él no podía decir que no sabía. Solamente él, en su humanidad, no quería que esto pasara. Esto lo vemos en Mateo 16. Mateo capítulo 16, en el verso 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora la pregunta: ¿y tú qué?
también queremos actuar como Satanás e impedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos matamos repitiendo y repitiendo una y otra vez en nuestras oraciones: Padre, que se haga tu voluntad. Sí, Señor. Una y otra vez repetimos eso, pero en el corazón, muy en nuestra carnalidad, muy en nuestra humanidad, no deseamos eso. Queremos es que se haga nuestra voluntad y según mi petición y según lo que yo anhelo y quiero y deseo para mi deleite, para mi gozo. Nosotros hemos aprendido cuál es esa voluntad de Dios para con nosotros. ¿La sabemos? Hay muchas citas bíblicas que me llevan a saber cuál es la voluntad de Dios. Traje solamente una cita para que nos enfoquemos por allí. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, amigo, pide a Jesucristo, pide a nuestro Salvador, a nuestro Rey, que te ayude a conocer cuál es el plan de Dios para tu vida. Esfuérzate por conocer y aceptar su voluntad en todas las áreas de tu vida. No solo en algunas, no solo en las que nos convienen, sino en todas las áreas de nuestras vidas. En cualquiera, como hijo, como padre, como esposo, como empresario, como maestro, como madre, como cualquier área, cualquier rol que nosotros estemos ejerciendo. Hoy me enfocaré un poco más por el tema empresarial. Por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios me ha dado la posibilidad, puedo decir que como empresario, dice el adagio popular que un empresario es cuando tiene un negocio que no depende de su presencia para que funcione. Y por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, hay al menos una pequeña empresa dada por Él para el sustento de mi familia, para el sustento de la palabra de Dios, para promover la obra de Dios. Es nuestra finalidad en todas las áreas de nuestras vidas, debe ser ese el objetivo. Siempre, y eso lo he aprendido poco a poco, poquito a poquito. La M con la A, la M con la E. Hablando alguna vez con Felipe, le decía, no, es que yo soy muy bruto en esto. Ustedes van muy a la carrera, a mí me toca ir despacio. Dios da a la medida a cada quien pueda soportar. Yo no puedo llevar el afán que llevan estos muchachos sedientos, hambrientos de la palabra de Dios. Y qué bueno, y me gozo, y me da alegría verlos cuán elocuentes son. Y doy gracias a Dios, y doy gloria a Dios, porque está levantando jóvenes que viven para Cristo y que quieren enseñar a vivir para Cristo. Es lo que todos, cada uno de nosotros, estamos llamados a evidenciar, a enseñar, a vivir primeramente. Enfocándome en este rol como empresario, también como esposo, como padre de familia, todos sabemos que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos estamos llamados a formar parte
del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Primero de Corintios 2, en el verso 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y este capítulo 12, desde partir del verso 4, habla acerca de los miembros de Cristo. Dios usa a pastores, aquí tenemos 3 pastores, a líderes, a padres de familia, a esposos, a empresarios, a quien Él quiera disponer para que principalmente por medio de su palabra, de su escritura, de su voz, puedan guiarnos para buscarle a Él en oración, escudriñando su escritura. Dios se revela a través de su escritura. Él no es un Dios que se esconde, Él es un Dios que se muestra, que se revela. Dios sabe cómo comunicarse con nosotros. Dios sabe cómo comunicarse contigo. Tu vida, mi vida, nuestra vida es valiosa para Él. Así que vivámosla para Él. Digamos, para mí el vivir es Cristo. Y estemos dispuestos a también decir que el morir es ganancia. Que no sepamos qué escoger como el apóstol Pablo. No sabe que si morir o quedar viviendo a causa de muchos que aún no conocen la verdad. Ese debe ser nuestro primer propósito, el principal. Primero que Dios, claro, nos perdone, nos pase por alto nuestros pecados, nos limpie con hisopo, nos deje más blancos que la nieve, que aprendamos sus estatutos, que los guardemos en nuestros corazones, para luego sí decirle a Él que nos permita ir a enseñarle a otros pecadores como nosotros. No desperdiciemos nuestras vidas viviéndolas para nuestros propios deleites, viviéndola para el mundo. Vivamos para Cristo, que podamos decir, para mí el vivir es Cristo. Si quieres una vida con un propósito y agradar a Dios, debemos ir a las Escrituras, escuchar lo que dice allí. En Efesios capítulo 5, en el verso 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida. Y nosotros sabemos en qué consiste la vida eterna, ¿verdad? En que le conozcamos. Tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad si queremos vivir para Cristo. No es como yo quiera, no es como a mí se me dé la gana, es como Cristo quiera, como Dios le ha placido. Debemos rogar a Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que nos deje, que nos permita vivir para Él. Esa debe ser nuestra oración diaria, principal. Rogar a Dios que nos permita ser instrumentos vivos, sacrificios vivos, vivir para Él, cada momento, cada instante de nuestras vidas. Jesucristo mismo nos dice en Mateo, la porción que leímos, verso 16, capítulo 16, verso 26, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amigo, Dios utiliza lo más bajo, lo más vil, a las personas más débiles, como hoy estoy yo aquí, débil, sin fuerzas, cansado.
Y viéndolo desde el punto o desde el rol de empresario, debemos vivir en Cristo. Y que podamos decir, como el apóstol Pablo, que también era un empresario, que también fue un empresario, un adinerado, además de ser apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podemos decir nosotros eso? Cuestionémonos si podemos decir si vivimos para Cristo realmente. Es el mismo Cristo, el mismo Señor, Dios, quien nos lleva a ser sus instrumentos vivos. Él es el quien en nosotros produce ese querer como el hacer por su buena voluntad, dice Pablo en el mismo Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 13. Debemos ocuparnos nosotros, sí, con temor y temblor en nuestra salvación, pero proviene de Él. Si no rogamos a Él, si no le pedimos a Él que nos utilice, que no está en nuestras fuerzas, que no está en mi voluntad, que no está en lo que yo quiera hacer, sino en lo que Él me disponga a hacer. El mismo Espíritu Santo nos capacita para ello. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 21, dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿La suya o la de Cristo o la de Dios? La voluntad de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, cual sea la gloria, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, muchas veces nosotros nos preocupamos tanto y nos aferramos tanto por tratar de ganar dinero. ¿Para qué? ¿Para nuestros deleites? ¿Para satisfacer nuestras necesidades carnales y egocéntricas? ¿Para ser famosos? ¿Que creemos que vamos a vivir eternamente en este mundo? Amigos, este mundo se acabará, este mundo se esfumará. Y no es que esté diciendo que sea malo trabajar, y no es que esté diciendo que sea malo tener dinero. No estoy diciendo que sea malo invertir para ganar más dinero. Lo malo es el destino que le damos a ese dinero y la confianza que depositamos en él, en el dinero. La Escritura dice muy claramente, Pablo nos dice, cuando se está despidiendo de los de Mileto en Hechos 20, en el capítulo 20, del verso 33 al 35, dice: ni oro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, es muy importante saber discernir qué es dar y qué es alcahuetear, porque una cosa es alcahuetear y otra muy distinta dar. No debemos confundir esto. Dice la Escritura en 2 Tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 8, dice Pablo: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es evidente, amigos, que el mismo Espíritu Santo de Dios, por medio de su Escritura, nos revela, Él mismo nos muestra a quién debemos dar. Él mismo nos lleva con quién debemos compartir. Debemos compartir, sí, entre los llamados hermanos cristianos, pero el dar debe reflejarse también, viéndolo desde el punto de vista empresarial y viéndolo desde el punto de vista de todo lo quienes nos rodea. También significa ese dar el generar empleos, por ejemplo. Eso es un dar. El dar una oportunidad que otros también gocen de las bendiciones que Dios ampliamente nos ha regalado, nos ha dado, pero no holgazaneando una persona, sino trabajando. Que también pueda disfrutar de las bendiciones que Dios ampliamente nos ha dado. No es que tengamos una empresa o un negocio o algo para nosotros comérnoslo solo y nosotros solo comemos de la torta y no queremos dar ni siquiera la borona que cae. Hay que repartirla por medio de oportunidades laborales, en el caso de quien sea empresario, para que otros también tengan un sustento digno. Y así siendo entonces nosotros instrumentos vivos de Dios, de la bendición que Él da por medio de nosotros, generando una oportunidad laboral. Pero es Dios quien da eso, no nosotros. Debemos mostrar y evidenciar el Evangelio en nuestras vidas. Ser como Jesús, andar como Jesús. Que otros pecadores, como nosotros también lo somos, vayan al arrepentimiento por medio del Evangelio de Cristo evidenciado en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Predicar no es solamente pararnos aquí en el púlpito y decir 4 versículos bíblicos y descifrarlos o exponerlos o hacerle una exposición bíblica. Es vivir para Cristo, vivir para Cristo, vivir como Él vivió, para que muchas personas puedan decir o quieran decir: quiero comer lo que usted come. ¿Por qué a usted le sale bien? ¿Por qué a usted le creció esto? ¿Por qué le fue bien en el estudio? ¿Por qué a usted nunca le falta nada? Bueno, y si nos falta nada, ¿por qué están gozosos en la tribulación? Porque en todo tenemos que adorar a Dios, no solamente por las bendiciones positivas en nuestras vidas, porque cuando nos van también son bendiciones, porque también nos estarán corrigiendo. Todo, a los que son llamados hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que nos pregunten cuál es la clave de su éxito y que nosotros podamos decir confiadamente, valerosamente, sin ninguna vergüenza, con gran voz, que para mí el vivir es Cristo en todo lo que hago. Y que Cristo, que vive en mí, es quien hace lo bueno que sale de mí, no yo como pecador, como malo, perverso, que estoy en mi carnalidad. Cristo que vive en mí, que nosotros podemos decir, como el apóstol Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Escrito está en Romanos 1, verso 16. Debemos tener esta certeza, amigos, de que si decimos que para mí el vivir es Cristo,
es porque le creemos, es porque lo creemos. Le creemos a Dios y lo creemos que lo estamos viviendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que nos mueve a hacerlo. Porque sabemos y conocemos que tenemos la salvación en Cristo. La salvación sabemos que es un don de Dios para todos los que creen en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Ahora, si tú has creído con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces debes disfrutar esa relación con Él, vivirla con Él, en todo tiempo, en cada momento. Habla con Él, expresa cuánto lo amas, cuánto estás dispuesto a suplicarle para que puedas decir, para mí el vivir es Cristo. Comparte con otros lo que sabes de Él, como estudiante, como hijo, como maestro, en todas las áreas de nuestras vidas, en la cotidianidad. Evidenciemos que vivimos para Cristo. Digámosle a todo el mundo que no hay otra manera, que no hay otro camino, que no hay otra forma de conocer al Dios verdadero y vivo, sino solo a través de la persona de Jesucristo, esta palabra viva. Nadie que no crea en Jesucristo podrá ser salvo. Porque no hay salvación aparte de Jesucristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Conociendo esta gran verdad, debe restarme a mí solamente decir que debo vivir para Él. Cristo mismo nos dice en este momento, Puyo decía algo de esto, Él nos ordena a todos los hombres a arrepentirnos y creer. Hoy es día de salvación. Decirle a todos que debemos huir de la ira de Dios, de la ira venidera, huir de las obras humanas, del yo, del hacer, e ir a la ciudad del refugio que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él debemos huir, desechando cualquier tipo de arrogancia. No alterquemos con Dios, no peleemos con Dios, creyendo que nosotros podemos ayudarle en algo y que tenemos que hacer. Vivamos para Él. Él hará por nosotros. Él preparó todas las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Son de Él las obras, no nosotros. Él fue el que hizo. Él fue el que habló y creó todo y apareció todo. Él nos hizo. No nosotros mismos nos hicimos. De Él dependemos y debemos tener esa total seguridad, 100%, netamente, que tener el conocimiento que dependemos de Él 100%. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas. Debemos arrepentirnos de ser arrogantes. Y arrepentirse es simplemente darnos por vencido, dejar de luchar contra Dios, dejar de intentar ganar nuestra propia salvación a través de nuestras propias obras. Literalmente es darnos por vencido y caer sobre Cristo.
Eso es la salvación que Dios nos da, que Dios nos ha querido regalar. Y entonces nosotros podamos decir: para mí el vivir es Cristo, nada tengo en mis manos, simplemente me aferro a Cristo, a su maravilloso evangelio de la cruz. Si nosotros tenemos esta certeza, amigos, y vivimos para Cristo diariamente, y abonamos esta semilla cada día, esta certeza crecerá dentro de nosotros hasta el punto que vamos a saber que nuestra posición delante de Dios es 100%, absolutamente 100%, basada y fundamentada sobre la obra perfecta y méritos de Jesucristo. Y entonces sí podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Cristo lo hizo todo por mí. Amigos, Cristo viene pronto. Que no te quepa la menor duda. Todo lo que está escrito aquí en la Escritura, todo se ha cumplido. Hasta ahora nada de lo que allí se encuentra ha dejado de ser cierto. No ha dejado de cumplirse, con todos los pequeños detalles como está anunciado en la palabra. Si decimos que para mí el vivir es Cristo, podamos decir confiadamente: Señor Jesús, ven pronto. Sí, ven pronto. Pero mientras regresas, deseamos vivir para ti. Cuando nosotros vivimos para Cristo, para Él, el mundo, el trabajo, la empresa, la familia, el hogar, la esposa, los hijos, ninguna de estas situaciones, llamémoslo así, debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. La preeminencia siempre debe ser Cristo, Dios. ¿Por qué? El mundo siempre va a seguir ofreciendo lo mismo, y hay muchos buscando ser como los hombres naturales. La televisión, el internet, han creado ídolos para todos los jóvenes, para todos los gustos, con mucha facilidad, mucho más que hace 15 o 10 años atrás, cuando no existía tanta tecnología que hoy en día existe. Muchas personas, muchos jóvenes quieren imitar lo malo que el mundo ofrece por medio de estos medios. Debemos guiar a nuestros hijos para que puedan dar una buena utilidad a estos medios, porque lo único que logran hacer es imitar la forma de vestir, su forma de maquillarse, sus actitudes, y en fin quieren parecerse lo más posible a alguno de esos ídolos. Dios libre a nuestros hijos y a nuestras hijas. Debemos estar ahí, rendidos a los pies de Cristo. Dar ejemplo a nuestros hijos. Cuando los corrijamos, Colosenses 3:21 que citaba Daniel, en amor, con la palabra, con vara, en privado. No está esperando, no avergonzándolos, no frente a la gente humillándolos, porque ya no van a querer ser como el padre ni como la madre, sino como esos que presenta el mundo, maquillados, editados. Allí sí editan,
La palabra de Dios no edita, muestra tal y como somos, a pesar de lo que somos. Nosotros, amigos, antes que trabajadores, ¿me ha pasado? Antes que trabajadores, amigos, antes que empresarios, antes que esposos, antes que maestros, antes que hijos, tenemos una gran responsabilidad. Como padres de familia, debemos actuar como pastores en nuestro hogar para dirigir todo nuestro hogar, principalmente nuestra esposa, nuestros hijos, a vivir para Cristo. Que ellos conozcan sus grandezas, sus maravillas, que conozcan que somos dependientes de Él. Nosotros debemos cuestionar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y preguntarles, ¿qué ganamos al comportarnos así, como todo el mundo? Nuestro consejo debe ser claro y conciso. Pues decirle que nada vamos a ganar si nos acomodamos al mundo, que antes más bien, podemos decirlo, perderemos todo. Lo mejor que nosotros podemos hacer y recomendarle a nuestros hijos es aceptar el consejo que Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 12. Primera de Juan, capítulo 12, versos 15 y 17. Entonces 2. Copia mal la cita. Dice, no améis al mundo, Es ni correcto. las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el consejo que debemos dar a nuestros hijos. Evitar ser como los inconversos pecadores y no hacer las cosas que ellos hacen. Ahora les pregunto, ¿cuál es tu vivir? ¿El mundo o Cristo? ¿Cuál es nuestro vivir? Meditemos, cuestionémonos, examinémonos. No nos dejemos vencer por la presión de las masas, del grupo, de la mayoría. No nos dejemos vencer por la influencia de la moda. Examinemos nuestras vidas y digámosle a Dios, confesemos nuestros pecados. Él conoce cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro problema, pero debemos ir y decirle, ¿cuál es mi problema? Y rogar que si es la voluntad de Él, nos quite la situación que nos asedia. Pablo tenía un aguijón en la carne y Él le rogó 3 veces. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. No sabemos cuál era el aguijón. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te impide servir a Cristo? Debemos pedir a Dios, examinar cuál es nuestro problema y decirle que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a convencernos de las cosas que son pecado para dejarlas atrás. Dejarlas atrás es arrepentirnos de eso y no volver a eso mismo. Dios utiliza providencialmente todas las cosas a nuestro favor, aún lo malo que a nuestra vista nos acontece. Y he podido apreciar en este tiempo de crisis, podemos decirlo, en este tiempo de pandemia, que en mi caso particular ha sido de mucha bendición para mi vida, para mi hogar, para conocer más a Dios, para mis hijos.
Me ha enseñado a vivir más para Cristo y a encaminar todo lo que hago para Cristo. Debemos comenzar a dejar los malos hábitos, los malos argumentos, las decisiones dañinas, los comentarios dañinos, las rivalidades ridículas y arrepentirnos. Dios nos ha ordenado hacerlo. No podemos escoger entre lo bueno y lo malo. No existe tal cosa, no existe el tal mal famoso llamado libre albedrío. Me encanta mucho la cita, la frase de Spurgeon. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. Nuestra esperanza está en Cristo, en vivir para Él, que Él nos coja, nos agarre, nos lleve y nosotros caigamos rendidos ante sus pies. No despreciemos las cosas que vienen de Dios, no despreciemos su palabra. Rechacemos todo lo que viene del mundo. Rechacemos todo lo que viene de las manos de los que no obedecen a Dios. Lo que no es de Dios es pecado. Así de simple, así de directo. Dios nos pide que nos definamos. O eres frío o eres caliente. Él no nos quiere tibios. Él nos está llamando. Él mismo nos lleva. Él mismo nos conduce a que vayamos a Él. Y amigos, Él es la mejor opción. Él es la única alternativa, el único camino. Y no esperemos ser golpeados por la vida, por el mundo, para después sí venir a Cristo. Quizás sea demasiado tarde. Quizás es que ni siquiera somos de su pueblo. Él nunca, si tú eres un hijo de Dios y vives para Él, Él nunca te va a rechazar. Alabemos a Dios por su misericordia, por su amor, por el amor que Él tiene por nosotros, y pidámosle que nos lleve a vivir para Él hoy, a través de la persona de Jesucristo, vivir para Cristo. Y entonces podamos decir, ¿qué podemos decir? Para mí el vivir es Cristo. Y para terminar, les hago esta pregunta, otra pregunta. ¿Has nacido de nuevo? Y les pregunto esto para que recuerden que debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Has nacido de nuevo? Una persona puede ir a la iglesia, dice John Wesley, 2 veces por día, participar de la cena del Señor, orar en privado lo máximo que pueda, asistir a todos los cultos, oír muchos sermones, leer todos los libros que existan sobre Cristo, pero aún así tiene que nacer de nuevo. Es desde el momento del nacimiento espiritual, de ese nuevo nacimiento, que el hombre comienza a vivir para Cristo. Es necesario nacer de nuevo para vivir para Cristo. Jesús es para los creyentes esa perla de gran precio por quien estamos deseosos de compartir todo lo que tenemos. Él ha ganado nuestras vidas. Él ha ganado nuestro amor. Él nos ha comprado de una manera cerrada,
que debería nuestro corazón latir por Él a 1000 revoluciones y decir que debemos vivir por su gloria, morir en defensa de su evangelio, si realmente hemos nacido de nuevo. Cristo es el modelo de nuestra vida. Él es nuestro camino a seguir. Él es la única verdad. Él es la puerta. Él es el gran pastor. Debemos esculpir nuestro carácter en la persona de Jesucristo. Que seamos un reflejo de su ser como hombre aquí en la tierra. Cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra labor, cualquiera que sea nuestra función como miembros de parte del cuerpo de Cristo, debemos vivir para Él. Para Pablo, Jesucristo era su aliento. Para Pablo, Jesucristo era su alma. El alma de su alma, el corazón de su corazón, la vida de su vida. ¿Qué es Cristo para ti? Cuestionémonos eso. Tus negocios, tu profesión, tu rol que desempeñas, ¿lo haces para Cristo? ¿Tus trabajos lo haces para Cristo? ¿Tus estudios los haces para Cristo? O más bien, pero mal, podemos decir, preguntarle, ¿no son hechos para tu propio engrandecimiento y para ventaja de tu propia familia? ¿Para qué estás haciendo lo que haces? Estamos obligados, amigos, a confesar que es por gracia y desechar los pensamientos que es por tu mal llamada fe propia en tus fuerzas, o por tu decisión, o por tus buenas obras, que el Señor te eligió. Él no te eligió por nada de eso. Él te eligió porque quiso. Pidamos a Dios que nos acepte a pesar de lo que somos. Y hoy, Señor Jesucristo, aquí me presento y pido a Dios que todos aquí presentes vivamos para ti, que nos permita ser como el buey engordado, sea para el arado o sea para el sacrificio. Que nuestro lema sea que podamos decir que estoy listo para ambas cosas, para vivir o para morir, pero en ti, Cristo Jesús. Para mí, el vivir es Cristo. Y estoy listo para todo, Señor Jesucristo. Bendícenos, Padre. Amén. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y hay noche, tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más
lo que se pierde, aquella persona que le teme más al hombre, a las circunstancias,